Que el Señor les bendiga a todos. Qué privilegio saber que estamos pues compartiendo de las ricas y abundantes bendiciones del Señor y especialmente por su palabra que es inagotable. Es la lluvia descenderá mi doctrina como la lluvia de Deuteronomio capítulo 32 versículo 1 descenderá sobre la grama. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el pueblo que tiene hambre de justicia, hambre de la verdad, va a ser interesante realmente conocer. Muy bien, como les conté en el primer video, Dios puso en mi corazón el despertar acerca de qué es el avivamiento. Y lo vamos a ver con mucha precisión históricamente. Ya en el primer video hicimos pues un pequeño trasfondo ahí de lo que es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Y les quiero pues presentar algunos de los libros que nos va a servir como una base histórica, una base histórica. Y aquí tenemos precisamente la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala, año 1882 precisamente, de este documento que es interesante. Por ejemplo, les diré algún puntito. El establecimiento del protestantismo en Guatemala. El 30 de junio de 1871 se produjo el triunfo de la Revolución Liberal, bajo la dirección del licenciado Miguel García Granados y del general Justo Rufino Barrios. Ya como presidente, Barrios emitió el decreto número 93 del 15 de marzo de 1873, el cual estableció la libertad de conciencia y de cultos. Fue también Barrios quien introdujo a Guatemala el protestantismo como una religión e institución. Y ahí comienzan los antecedentes, la forma, la razón del por qué se tomaron esas decisiones. Por supuesto que es digno de un comentario de este volumen, que es muy interesante la historia. En esto plasma el doctor Virgilio Zapata su tesis sobre historia de la iglesia en Guatemala. Pero lo que me llama la atención de este comentario es algo muy triste. ¿Cómo comenzó la iglesia en Guatemala y cómo está hoy? Y ese es el punto a desarrollar. Lo voy a hacer con toda honestidad, con toda justicia. ¿Cómo comenzó la iglesia en Guatemala? Bueno, desde ese año, de esos años para acá, la iglesia era muy pobre en su concepto de cristianismo. Se dice que ya tenemos un 45% de cristianismo y me voy a basar en estadísticas. Por supuesto que esto va a ser comentario mucho más adelante. Voy a ampliar todos esos conceptos lindos, pero por hoy creo que basta mencionarles algunas cosas. También hay otro libro que es muy interesante, les comenté en el primer video acerca de Azusa Street, El despertar pentecostal del principio del avivamiento en el siglo XX, 1904-1906. Y este es muy interesante, La calle de Azusa, un famoso libro que nos trae recuerdos maravillosos del despertar pentecostal desde el principio del siglo XX, con este gran predicador Frank Bartleman. Es un libro interesantísimo. En el prólogo habla de este principio del siglo XX. El nombre de la calle de Azusa se convirtió en sinónimo de la renovación del Espíritu Santo en los Estados Unidos, lo que comenzó en un establo, pobres, allá en Los Ángeles. Se convirtió en una dinamita y se extendió por todo el país como una explosión en cadena que llevó a parar por Canadá, por África y por todo el mundo, especialmente en Gales. Haré un comentario más adelante acerca de predicadores maravillosos que vinieron, como aquí tengo yo varios documentos, porque lo estoy haciendo en base a documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los
de los hombres. Ahí lo pueden ustedes leer. Dice, aprendamos de los avivamientos a través de la historia. Aprendamos de los avivamientos a través de la historia. Y en este pequeño documento dice, si el mover de Dios se desvanece, es en parte porque el pueblo no continuó avanzando en lo que había recibido. Por eso nos equivocamos si echamos toda la culpa sobre también un líder. Entonces, es decir, tanto el pueblo como el líder, dice Isaías 24, 1 y 2, tal el sacerdote, tal es el pueblo. El pueblo no puede tener otro nivel de espiritualidad como la va a tener su líder. Ese es el líder, el que da la talla, el nivel de un pueblo. Pues en este comentario interesante, tenemos aquí, esto fue desde el año 2000, este comentario sacaron en este reportaje de Evan Robert. Evan Robert, en Gales, extracto sacado del libro de los generales de Dios. O sea, todo eso está investigado y ustedes lo pueden investigar acerca del libro, también lo tengo por ahí. Los generales de Dios, todos los hombres que hicieron historia. Pero lo que llama la atención de Evan Robert, es que este hombre lo que vio a través de su ministerio, a través de lo que Dios hizo en su vida en Gales, Inglaterra y todo su entorno ahí, la gloria de un gran avivamiento. Eso fue el resultado de la calle de Azusa. Entonces, todo esto está documentado y es muy interesante a través de la historia. También hay libritos que ustedes los pueden conseguir. Yo los estoy aquí tal vez promocionando. No sé si todavía en las librerías están. Creo que sí. Este otro libro es ¿Por qué, ¿por qué no llega el avivamiento? ¿Por qué? Un famoso escritor, hermano Leonardo, ¿no? ¿Por qué no llega el avivamiento? Otro documento muy interesante que la iglesia conozca. Y finalmente tenemos aquí otro libro de Oswald Smith. Oswald Smith es un hombre precioso, tiene una pasión extraordinaria sobre las almas y eso, este libro me gusta. En este libro, Toque del Clarín, el doctor Oswaldo Smith escribe acerca de lo más cercano a su corazón que representa la vocación de su vida, la evangelización del mundo y el avivamiento de los creyentes. Estos temas son tratados con lucidez, responsabilidad y fuerza en cada página del libro. Se palpan sigilosamente las palabras del título del doctor Oswald Smith, que fue fundador pastor de la famosa iglesia El Pueblo. Así que esto fue la historia en Toronto, Canadá, donde fue pastor y escribió muy interesante la pasión. Usted quiere tener pasión por el perdido. Ese es avivamiento. Ahí vamos a comenzar ya desarrollando un poquito más. ¿Qué es avivamiento? ¿Está la iglesia en avivamiento o está apagada? ¿Cómo estamos? No le digo cómo está usted, porque eso sería una acusación. No, cómo estamos. Y tampoco trato de acusar a nadie. Estoy en una exposición, así que usted puede. Nuestros números telefónicos van a aparecer ahí. También va a aparecer nuestro correo electrónico para que usted nos llame y nos pueda dar un mensajito. Pero estamos muy interesados en conocer realmente el fondo y el trasfondo. Si estamos en un avivamiento o estamos en un caos. Respóndame. Pregunto y necesito obviamente la respuesta. Finalmente vamos a hacer un comentario un poquito más adelante, El peligro del poder, por Richard Exel. Él es un interesante escritor acerca de cómo el hombre puede tener tanta gloria, cómo el hombre puede conocer tanto y ser un líder de mucha habilidad, de mucha astucia, un líder que tenga demasiado control, pero también su caída es terrible. Así que tenemos aquí parte de la historia también de lo que es la historia de
de otro problema que lo voy a decir más adelante. Finalmente, aquí tenemos otro libro muy interesante acerca de quién es la prostituta del Apocalipsis. Una respuesta bíblica histórica. Cortinas de humo. Mirad que nadie os engañe. Y ese es el punto de este tiempo. Mirad que nadie os engañe. Bueno, dirá, hermano, mire, usted vende libros. No, esos son nuestros libros y por lo cual el campo de la investigación que Dios nos ha regalado. Y finalmente con el doctor David Jeremy, aquí tenemos el libro famoso, ¿Qué le pasa al mundo? 10 señales proféticas que no puede pasar por alto. 10 señales proféticas que no pueden pasarse solo por así. Así que tenemos mucho que platicar, mucho, por ejemplo, en el contenido. Aquí tenemos en la introducción la conexión de Israel, el crudo despertar, la moderna Europa y la antigua Europa. Eso tiene que ver mucho con lo que se está viendo en el panorama político, el renacimiento o lo que se le llamaría el nacimiento del nuevo orden mundial, que ya se asoman, ya hay pequeños destellos acerca de ¿y quién será el anticristo? ¿Y quién será el falso profeta? De manera que en algunos de nuestros videos también hemos hecho bastante comentarios bíblicos, porque él dirá, bueno, pero usted nos va a hablar de libros. No, estoy hablando de experiencias, de historiadores, de hombres que vivieron avivamiento, pero yo le voy a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Temas como terrorismo islámico, desaparecidos sin rastro alguno, ese es otro tema muy interesante en la actualidad, desaparecidos sin rastro alguno. Todo lo que estamos viendo acerca de esos ovnis, los voladores no identificados, ¿verdad? Esos aparatitos de esos seres extraños. Bien, otra pregunta muy interesante en este contenido dice, ¿juegan los Estados Unidos un papel en la profecía? Es una pregunta que hace el escritor. ¿Juega un papel importante los Estados Unidos en la profecía? O una pregunta. Cuando un hombre gobierna el mundo, ¿qué pasa? Dice. Y finalmente el nuevo eje del mal. Es interesante. Así que muy interesante todo lo que vamos a estar comentando en estos días. Pero para eso entonces sí vale la pena que esté pues pendiente de nuestros videos y sobre todo pues que ustedes puedan darnos alguna sugerencia acerca del tema del avivamiento. ¿Estamos en un avivamiento o no estamos? Ahora quiero ir terminando porque pues nuestras intervenciones son pues bastante cortas para que usted pueda captar realmente la idea de nuestra exposición. Ese es el objetivo por el cual hacemos estos videos a la luz de la palabra, en relación también a otros ministerios apostólicos que están en el mismo sentir y cómo vamos a ver el avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es un despertar? ¿Estamos en él o no estamos en él? Finalmente yo le quiero mencionar, para terminar un poquito más, es decir, para terminar esta parte de este video, le quiero mencionar algunas verdades. Ahora sí ya entro a la palabra del Señor, porque usted dirá, pero hermano, usted solo de libros y libros y eso. No, ahorita voy a la palabra. Aquí pues podríamos mencionar muchos más, pero le voy a mencionar algo muy hermoso. Ahora sí, ya vamos a la palabra. Voy a pedir a mi asistente cómo estamos con tiempo, mi hermano, los que nos ayudan aquí en este trabajo. Muy bien, estamos a poco tiempo, pero entonces quiero que para terminar esta segunda parte, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, encontramos las 7 iglesias. Históricamente es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la Odisea. 7 congregaciones, 7 iglesias. Estas
iglesias tienen tres puntos de vista. Número uno, la parte histórica. Tiene que ver la parte con lo que tiene en nuestra vida personal, la experiencia de nosotros. Y la tercera fase es el, el mover de la iglesia en la actualidad. Porque las iglesias tuvieron un mover, el mover histórico, por eso está acá. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Pero tiene que ver en la historia, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros personalmente. Ahora, déjenme ponerle 4 puntos que son muy interesantes, de verdad, sumamente interesantes. Y usted lo está escuchando a través de su hermano apóstol, Sergio Enríquez también lo ha pues expuesto de una manera bastante amplia y llama la atención. Por eso debemos estar actualizados en la doctrina apostólica, profética, evangelística. ¿Por qué? Porque es necesario que los ministerios estén funcionando para dar la revelación de dónde estamos, qué estamos haciendo. Ese es el punto. Porque, fíjese, dice en la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y en esto termino. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. ¿Por qué menciona la sinagoga de Satanás en la iglesia de Esmirna? ¿Por qué? Capítulo 2, verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la que tiene la espada de dos filos, dice estas cosas. Pérgamo significa enlace o elevación. Aquí está precisamente ese enlace entre el cristianismo y el paganismo. Por eso es muy interesante que al estudiar las escrituras vamos a ir marcando esa gran diferencia, ese abismo de diferencia de la operación de error que ya está funcionando en el mundo acerca de revelación o adivinación. Le hago la pregunta. ¿Revelación o adivinación? ¿En qué estamos? ¿Quién te guía? ¿Quiénes son tus tutores? ¿Quién te está enseñando? ¿Será que habrá algún ministro que nos está dando un lavado de cerebro? Es posible que sí. A mí me ha tocado ver y estar y rompo con esa maldición porque queremos la revelación del Espíritu y no la dirección del hombre en su habilidad, en su astucia y en su poder, solo porque tienen poder y tienen entonces una autoridad. Ok, entonces yo sé tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Dice, ¿dónde está la silla de Satanás? Otra versión dice, ¿dónde está el trono de Satanás? El capítulo siempre 2 y versículo adelante dice, donde mora, estás donde mora Satanás. Capítulo 2, verso 24, pero yo te digo, y a Tiatira y a los que están ahí, cualesquiera que tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás. Doctrinas, las profundidades de las tinieblas. Entonces, hermano, ¿por qué le menciono estas 4 cosas? Capítulo 3 y versículo 9, aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten, porque ese es el movimiento, un movimiento mesiánico falso, que quieren implantar cultura, que quieren implantar cosas que no vienen, pues, en el correr y el fluir del Espíritu y de la gracia de Dios. De manera que aquí tenemos 4 aspectos importantes que están metidos dentro de la congregación o dentro de las congregaciones aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero que tienen que ver en la actualidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Un Balaam, un profeta caído, pero con visión, con revelación. Hombres que están maldiciendo al pueblo. Las 18 características que Pablo nos habla acerca de los hombres impíos que vendrán ya a este mundo y ya están. Ya está la operación de error bajo la influencia de hombres perversos.
De manera que interesante nuestro tema acerca de el avivamiento, verdadero o falso. Muy bien, dejamos hasta aquí. Que Dios los bendiga. Es una bendición poder compartir y gracias por su atención. Espero que nuestros videos sean de una bendición para muchos. Vamos a seguir comentando mucho de lo que significa el avivamiento históricamente, lo que ha vivido Guatemala. Vamos a tocar el tema de los avivamientos en Guatemala, el mover del cristianismo en Guatemala y de lo que es hoy. Por hoy Dios los bendiga. Es una bendición estar con ustedes. Hasta pronto.